Bueno, pois saúdos de novo a todos os que estades aquí participando neste foro sobre cultura emprendedora e innovadora e a todos os que nos están seguindo tamén a través das redes sociais, a través de internet. Empezamos esta terceira sesión, ou terceira intervención, na que, por non ocupar moito tempo, a mí me gustaría arrancar con unha reflexión persoal, puramente persoal e anecdótica, pero creo que, como ocurriu tamén en intervencións anteriores, ás veces a través do detalle ou da anécdota, pois se poden encontrar simplemente exemplos que ilustren e esa é a intención. A mí me toca papel únicamente de moderar e de presentar a intervención de Fran Ponti, que, como poden ver na pantalla, é o director do Centro de Innovación de ADA, que digamos que é unha das grandes escolas, ou das escolas referenciais no ámbito dos negocios no Estado español. Así que, bons días, bon día. Como decía, voy a empezar con unha reflexión puramente personal e logo nos vamos al tema. Digo porque, sobre todo la primera de las intervenciones, que estaba a medio camino entre tradición y modernidad, no sé si también a medio camino entre lamentos y oportunidades, y me hacía pensar en ese hecho anecdótico. 5 o 7 minutos de la gira mundial de Madonna están dedicados a Santiago de Compostela. El concierto en su nueva gira mundial arranca haciendo ver cuál es el proceso para encender el botafumeiro, el incensario, y como de pronto los monjes, los tiraboleiros, lo ponen en marcha y arranca, ¿no? Y además con algo que incluso alegórico o interpretación puramente personal a lo que podría ser los demonios que aplasta el pórtico de la gloria, que suben en hidráulicos en medio del gigantesco escenario de arranque de su gira internacional. Yo pensé que sería un motor de renovación del valor del conocimiento de lo que es Santiago y las simbologías a través de Santiago, y creo que se ha quedado en pura anécdota para medios locales, porque en el resto de conciertos, en el resto de su gira mundial, aparte de lo que fue el arranque en Tel Aviv hace un par de meses, cuando sorprendía con que iniciaba con un botafumeiro que era una réplica exacta y colaboración de la propia catedral de Santiago de Compostela, poco más se ha vuelto a decir, poco más se ha vuelto a saber. Ni siquiera en los entornos del concierto hay nada que permita identificar todo lo que es el ritual de apertura, que casi es como los rituales de máxima tensión, ese pasar a negro y la expectación hasta que sale la artista, ¿no? Y el canto gregoriano y demás, y todo lo que le rodea. Entonces, esta anécdota, que es simplemente por comentar, y como les decía, como una interpretación personal, a mí me hacía pensar entre tradición y modernidad, si lo que tendríamos que empezar a pensar era entre intención y acción, y entre la diferencia de ver y mirar cuando estamos hablando de proyección y de aprovechar los recursos. No sé si es una auténtica oportunidad perdida de encontrar un elemento de arrastre que, más allá de lo que son los públicos locales, que sí que significa elemento de curiosidad, en lo que son los públicos internacionales, pudiera contribuir a un mayor conocimiento, a una mayor difusión, aprovechando el revuelo, ¿no? Como hacen otros agentes, en los actores políticos que lo entienden muy bien, y todos sabemos que Jean-Marie Le Pen ha entrado en la confrontación directa y en la polémica porque sabe perfectamente cuál es la forma, cómo funcionan las dinámicas de comunicación para ganar ese espacio, y ahora va a presentar una denuncia porque se le relaciona con la extrema derecha, lo cual nos sorprende a casi todos, ¿no? Que Jean-Marie se le relaciona con la extrema derecha en un concierto y ella pues pueda presentar una denuncia judicial porque siente que se ha lesionado su imagen y sus intereses. Bueno, les decía que hacía esta reflexión personal sin querer ocupar mucho tiempo, porque creo que para hablar de emprendedores y de innovación seguramente lo que tenemos que cambiar son los puntos de vista, ¿no? Y el saber ver y el saber aprovechar las oportunidades. Pero no soy yo quien tenga que hablar del tema, sino, como decía, es Fran Ponti, que yo creo que con 3 de las obras Fran
con 3 de los títulos, nos da un adelanto, creo, de por dónde puede estar la intervención, pero también de qué estamos hablando con las actitudes. 3 de sus últimos libros, ¿no? De una persona que se define además con auténtica pasión por la innovación. Si no, yo os invito a que visitéis su web, es sunombre.com, franponti.com, y Innova Acción es una de las propuestas. 7 movimientos para construir una empresa innovadora es la siguiente, y la otra, que es la que a mí me parece que está en esta síntesis, y que es como el golpe a romper, ¿no? Con lo que nosotros pensamos es, si funciona, cámbialo. Y seguramente ahí está la base de la innovación, y ahí está la base de la creatividad, que es la manera en la que funciona la innovación para poder ser emprendedores. Pero Fran, yo te cedo la palabra porque a quien correspondes es a ti hacer la intervención y explicarnos cuál es tu punto de vista y todo lo que tú sabes sobre este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si lo digo bien. Buenas tardes. ¿Sí? Sí, sí. Buenas tardes. Bona tarda, esto es fácil porque es en catalán, y Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ya que hemos hablado de lenguas. Bien, yo os vengo a hablar de innovación, de creatividad y de innovación. No soy necesariamente un experto en este sector. Es cierto que una escuela de negocios se puede... Bueno, las mal llamadas escuelas de negocios, porque yo creo que somos escuelas de dirección y administración de empresas, ¿no? Además con un toque humanístico muy importante que hace falta en estos momentos, ¿no? En esta sociedad tan secuestrada por la economía pura y dura y la especulación, etcétera, ¿no? Pero yo creo que las escuelas de dirección y administración de empresas también forman parte del mundo cultural, ¿no? Nos dedicamos a enseñar a los demás y también a aprender. Y por lo tanto me siento como muy cómodo en este sector, en las industrias culturales, en la cultura en general, en las industrias creativas, claro que sí. Yo os vengo a hablar de estos dos temas, de creatividad, de cómo las personas, si queremos, podemos ser más creativas, y el si queremos es una matización importante, porque si no queremos, seguramente no lo vamos a lograr jamás. Y como consecuencia de esto, si las organizaciones, si quieren también, pueden ser más innovadoras. Y ahí sí que esta postilla es especialmente importante, ¿no? Porque hay muchas organizaciones que no se plantean ser más innovadoras, especialmente en este país, ¿no? Me gustaría hablar de cultura del emprendimiento, de la cultura de la innovación, y de detallaros 7 estrategias muy concretas que todos podemos de alguna forma desarrollar como individuos, como equipos, como organizaciones, para que esto de la innovación deje de ser un discurso, que es muy bonito, es un discurso muy elegante, al que todos nos apuntamos, pero que luego se tiene que convertir en una práctica, en una acción, efectivamente, porque si no, al final no conseguimos nada, ¿no? Quizá os plantearéis, os preguntaréis qué es esta imagen. Es un cuadro de Magritte, que son aparentemente 2 personas, un hombre y una mujer, aunque faltaría verlo, ¿no? Pero un hombre y una mujer con el rostro tapado. Bueno, yo creo que es una pequeña metáfora de lo que para mí es la creatividad, ¿no? A lo largo de muchos años de estudiar el tema y tal. A veces es simplemente sacarnos ese trapo, ese no sé qué es, un mantel o un pañuelo o lo que sea, y ver, ¿no? Y ver cosas. Lamentablemente, tanto la educación, el sistema educativo, las propias empresas, muchas veces lo que hacen es decirnos, no, es que no hace falta que se saque nada, porque ya nos va bien como está usted así sin ver nada y comportándose como un robot, ¿no? Yo creo que la creatividad y la innovación es un poco lo contrario, ¿no? No sé si conocéis el trabajo de Zygmunt Bauman. Sería difícil resumir realmente su pensamiento en una transparencia, pero es un filósofo, un pensador, un sociólogo, como queráis, que habla de sociedades líquidas, ¿no? Que vivimos en una sociedad líquida, y entiende por líquido, bueno, una situación en la cual todo está cambiando permanentemente, pero cada vez más rápido, ¿no? Es decir, el mundo siempre ha cambiado, ya lo decían los filósofos griegos, no descubrimos nada especialmente nuevo, pero es cierto que cada vez vamos más rápidos, y eso no tiene por qué ser necesariamente bueno, pero es así, ¿no? Productos, consumo, tendencias culturales. Se decía antes, ¿no? Al principio de esta mañana, que todo va súper rápido y que a veces ni nos enteramos de que una canción ya, lo de la canción del verano, que estamos a 15 de julio y ya ha pasado de moda, pero bueno, es cierto, ¿no?
Por lo tanto, en este mundo en constante cambio, las estructuras rígidas no se adaptan, y ese es el problema que nos encontramos muchas veces. Una educación demasiado rígida, unas empresas demasiado rígidas, que no son capaces de plantar cara a este mundo que, nos guste o no, cambia constantemente, ¿no? Está un poco loco, ¿eh? Vivimos en un mundo realmente un poco loco, ¿eh? Esta frase, efectivamente, es una frase provocativa, esta frase que decías, de si funciona, cámbialo, ¿eh? Porque normalmente lo que decimos es que cuando algo funciona no lo toques, sobre todo, cuando algo funciona no hay que tocarlo, ¿no? Porque ya funciona y por lo tanto déjalo, ¿no? Y bueno, con otro compañero que fue durante muchos años director de innovación de la televisión de Cataluña, pensamos en darle la vuelta a esa frase, es decir, cuando algo funciona es precisamente cuando hay que cambiarlo, ¿no? Yo he tenido muchas reacciones, un poco incluso gente enfadada, ¿no? Dice, oye, tú, si tu mujer te funciona, ¿qué, la cambias o qué? Por ejemplo, me han dicho, ¿no? Yo digo, hombre, a ver, como respuesta a la provocación está bien. No se trata tanto de eso, sino de cambiar las cosas que están en una situación de cierta competitividad, ¿no? Que también puede ser la mujer de uno, claro. Pero, en todo caso, me refiero más a temas que están en situaciones de auténtica competitividad, ¿no? Hay gente que incluso se enfada, ¿cómo voy a cambiar algo que me funciona en mi empresa? Pero ¿esto qué es, no? Bueno, la frase es provocativa, ¿eh? No pretende más que hacernos pensar de otra forma, ¿no? Pero también es una frase que creo que tiene un sentido real, porque si la mentalidad predominante en una empresa, en un sector, en un país, donde sea, es igual, en una persona, es, oye, cuando algo funciona, sobre todo no lo toques, y nada más, creo que estamos condenados, precisamente porque esto choca con este cambio tan absoluto en el que nos vemos inmersos al día a día, ¿no? Yo creo que hay que ir sustituyendo esta mentalidad por una mentalidad más de, oye, si algo te funciona, vale, quizá no lo toques ahora, quizá no lo toques mañana, quizá no lo toques la semana que viene, quizá no lo toques el mes que viene, pero vete empezando a pensar cómo será esto, cómo lo mejorarás. Por una cuestión simple de cierta inteligencia competitiva, porque si no lo haces tú, lo hará alguien por ti, ¿no? Y entonces te quedarás todavía con lo de, oye, no lo toquemos, ¿no? Mientras que otros ya lo habrán cambiado, lo habrán mejorado, incluso habrán dado un vuelco radical a esa idea que en ese momento funcionaba, ¿no? Por lo tanto, yo creo que empezamos a innovar cuando nos movemos más rápidamente que nuestro entorno. Esto es un reto complicadísimo, ¿no? Es decir, estar quieto difícilmente lo podemos asociar con una actitud innovadora. Las personas, las organizaciones, debemos movernos a una velocidad igual o superior a la de nuestro entorno, porque si no, pues nos quedamos ahí, ¿eh? Y los tiempos no están para eso, y menos en este país, que ha demostrado ciertos déficits en todas estas cosas, ¿no? Nosotros en EADA, hace un par de años, hicimos un estudio sobre dónde posicionan los rankings y las publicaciones internacionales a España en términos de innovación, y es que no la posicionan, o sea, no la posicionan, o sea, te encuentras rankings donde España no aparece, rankings donde países mucho menos desarrollados que España o con un Producto Interior Bruto mucho menor están y España no está. Léase Finlandia, léase Israel, léase, no sé, ¿eh? Por ejemplo Chile, bueno, es complicado, ¿no? Por tanto, un poco lo que decía, no tocar lo que funciona auspicia comportamientos demasiado conservadores. Además, sabemos que las organizaciones más innovadoras tienen dos características fundamentales, ¿no? Una que son rápidas, son divertidas, la gente se divierte, ¿eh? Desafían convencionalismos. Antes se hablaba de IKEA. Bueno, IKEA es una empresa que ha desafiado muchos y sigue desafiando muchos convencionalismos, ¿no? ¿Por qué se tienen que vender los muebles como siempre? ¿Por qué no podemos mezclar los muebles con un restaurante, con una tienda y con cierta diversión y conversación? Bueno, desafía muchos convencionalismos, ¿no? Incluso es ir a la contra muchas veces innovar. O sea, innovar es ir a la contra. Si no vas a la contra es difícil innovar en algo, ¿no? Y luego que su organización interna es distinta, no son empresas tan jerarquizadas como estamos acostumbrados, esto hablaremos luego un poco más. Son empresas que se plantean, cada día es diferente, ¿no? Y cada día, afrontan cada día o cada semana o cada mes
a ver qué pasa y qué podemos hacer para adaptarnos. No que el mundo se adapte a nosotros, sino que podemos hacer nosotros para adaptarnos al mundo. Y por lo tanto tienen una estructura organizativa mucho más light, mucho más adaptable, menos jerárquica, trabaja mucho más por proyectos, adaptándose a las necesidades del cliente de verdad, no solo de boquilla, etc., ¿no? Por lo tanto, esta es una filosofía de partida, ¿no? Las cosas que funcionan están muy bien, pero hay que empezar a pensar en replantearlas, en remodelarlas, en cambiarlas, ¿no? Bueno, un par de definiciones. Yo creo que todos tenemos más o menos claro qué es la creatividad, qué es la innovación, pero bueno, yo lo que veo es muchos complejos en esto, ¿no? Gente que dice, uy, yo no soy creativo, yo esto, no, qué va. Es curioso porque si preguntas a un grupo de gente si se sienten más o menos inteligentes, hay bastantes personas que levantan la mano. En cambio, si preguntas si se sienten creativos, son muchos menos los que levantan la mano, ¿no? Entonces, fijaos que hay una contradicción ahí, porque si tú eres muy inteligente o eres inteligente normal, por tanto eres, pero no eres creativo, la cuestión es para qué te sirve tu inteligencia, ¿no? Porque la creatividad es, de alguna forma, hacer cosas, ¿no? Para conseguir luego innovación, ¿no? Y además es que las neurociencias nos dicen eso, nos dicen que las relaciones entre la creatividad y la inteligencia son muy evidentes, ¿no? Un cerebro inteligente es un cerebro muy interconectado, y que por lo tanto es capaz de generar cosas nuevas a través de la combinación diferente de información o de maneras de actuar, ¿no? La creatividad es una capacidad que todos más o menos tenemos. La tenemos más o la tenemos menos, depende de muchos factores, no solo de la genética, por favor, como se dice a veces. Es que esto se lleva en la sangre. ¿Qué sangre? ¿Qué genes? No hay ningún científico serio que haya demostrado eso, ¿no? La genética tendrá su importancia, pero es un ingrediente más, ¿no? Depende de nuestra pasión por las cosas, depende de la educación que hemos recibido, de las influencias que han hecho que nuestra mente sea más cerrada o más abierta, de nuestra capacidad para combinar cosas, del no tener miedo, del soltarse, de 50.000 cosas, ¿no? Parece ser que la educación en general, y en este país un poco más, no ayuda mucho en eso. Enseñamos a los niños a poner los conceptos en cajas, ¿no? Hay una caja para los animales, por ejemplo, gatos, tigres, elefantes y iguanas, y otra caja para, no sé, los muebles, por ejemplo, sillas, mesas, lámparas. Pero cuando sacamos una lámpara y una iguana y decimos relaciona las dos cosas, muy poca gente es capaz de hacerlo con creatividad. Y la neurociencia nos pone de manifiesto que eso precisamente es la creatividad. Coger dos o tres cosas que no tienen aparentemente ninguna relación y a partir de ahí crear algo nuevo, ¿no? Por lo tanto tenemos un problema aquí. Las empresas tampoco se caracterizan mucho por, digamos, promocionar la creatividad en la gente. Lo normal en este país sigue siendo encontrarse empresas que dicen, oiga, a usted yo no le pago para que sea creativo, no le pago para que haga su trabajo, y en todo caso ya pensaré yo que soy el jefe o la jefa o el director o la directora, ¿no? Todavía predomina mucho más eso, es decir, estamos en un tipo de organizaciones empresariales que digamos que se caracterizan por el control, la supervisión, cierta desconfianza ante la gente, Oiga, usted trabaje, pero no, que ya pienso yo, que no lo contrario, ¿no? Por lo tanto, bueno, en todo caso, ser creativo requiere ser muy imaginativo. Sin imaginación no hay creatividad. Y tiene dos características que me parecen básicas, ¿no? Una es originalidad. Si tú eres creativo tienes que hacer algo original. Pero no solo eso, sino que eso que es original además tiene que añadir valor. Porque si solo es original, no tenemos suficiente con eso, ¿no? A veces se confunde creatividad con cierta excentricidad, ¿no? Si yo doy esta conferencia con un cojín en la cabeza, pues ya parece que, mira, qué original. Bueno, sí, original, quizás sí que lo será, pero ¿qué valor estoy aportando yo poniéndome un cojín en la cabeza en estos momentos, ¿no? La combinación de ambas instancias, de originalidad y aportación de valor, es lo que realmente nos da un contenido creativo potente, ¿no? Llamamos innovación a cuando esas ideas creativas expresadas por personas, equipos, etcétera, mejoran algo que ya existe en el seno de una organización pequeña, de una persona o dos, o una organización enorme de miles y miles de trabajadores, ¿no? Donde la gestión de la creatividad, lógicamente, será mucho más compleja, ¿no?
Es decir, hay un elemento de éxito. Cuando yo innovo, tengo que mejorar algo que existía anteriormente, porque si no, ¿dónde está la innovación, ¿no? Innovar es mejorar algo, un proceso, un producto, un servicio, una forma de relacionarme con un cliente, una forma de dar a conocer algo, una forma de promocionar lo que sea, ¿eh? Olvidémonos ya de vincular innovación solo a innovación tecnológica, es uno de los grandes errores que se cometen. ¿Dónde está la innovación tecnológica en IKEA? Utilizan la tecnología como parte de sus procesos, pero IKEA no es tecnología. Aquí también tenemos tecnología, pero no estamos innovando en tecnología, en todo caso innovaremos en otras cosas, ¿no? Cuando conseguimos esta mejora sobre lo que teníamos anteriormente, podemos hablar de innovación. Si yo soy el fabricante de estas botellas Mondariz de agua y de repente decido hacer este mismo envase que en vez de tener este color azulado sea color rosáceo, yo no puedo decir ya innové. Eso es un cambio, es una novedad, pero puede ser que se vendan exactamente igual o incluso menos. Por lo tanto, hay que diferenciar simple novedad o cambio de la auténtica innovación. Lo digo porque vivimos en una sociedad de discurso fácil, donde cuando una empresa hace cualquier cosa ya dice, ya hemos innovado, porque simplemente para apuntarnos al carro de la innovación, de la moda de la innovación. Hay que ser un poco más riguroso en estas cosas, ¿no? Yo trabajo con muchas empresas que quieren innovar, pero que solo lo consiguen de forma superficial, ¿no? Es una innovación muy de maquillaje, de pose, de moda, pero cuando tú rascas ves que hay poca innovación real, ¿no? Bien, por lo tanto, un poco el reto de estos tiempos es liberar las personas y su creatividad y que esas personas en el seno de las organizaciones produzcan mucha mayor innovación, ¿no? Y para conseguir eso tenemos que superar muchas barreras. Bueno, yo me gustaría exponer estas 7 estrategias y me gustaría hacerlo de forma suficientemente rápida como para que luego tuviéramos tiempo para debate, preguntas, críticas, lo que queráis, ¿eh? Me costó mucho encontrar una mano de 7 dedos, pero al final lo conseguí en el Google, uno lo encuentra casi todo, porque son 7 estrategias, pensé, bueno, 7 dedos. Pues son 7 estrategias, ¿no? 7 estrategias, ¿para qué? Para transformarnos como individuos y liberar nuestra creatividad, para trabajar mejor en equipo y conseguir cosas diferentes, para crear una cultura innovadora en las organizaciones. Se pueden aplicar a distintas escalas, una más micro, la persona, otra más, digamos, de tamaño medio, el grupo, el equipo, y una más macro, que es la empresa, o incluso, ¿por qué no?, un país, ¿no?, una nación, un estado, yo qué sé, una industria, un sector. La primera reflexión en este sentido es que si no tenemos, es lo que yo llamo pensar zen. Cada estrategia tiene un nombre corto que pretende ser como, bueno, cierto recurso mnemotécnico para acordarnos más del concepto, ¿no? Pensar zen es tener tiempo para pensar. Vivimos en un mundo que no nos dan tiempo para pensar. Las empresas, oye, resultados ya, venga, a trabajar, pero ¿sobre qué, no? Y esto es un drama, porque no tenemos tiempo para pensar, no tenemos espacios para hacerlo, y esto es realmente un problema en las organizaciones. El mundo va tan rápido que nos obligan a ir también muy rápido, pero es una rapidez que no tiene sentido, porque al final acabas haciendo lo mismo. Acabas reduciendo costes, acabas echando gente a la calle, porque son los recursos de siempre, pero es que con eso no hay suficiente. Tenemos que pensar para innovar, ¿no?, para hacer cosas distintas, ¿no? Yo admiro mucho un librito que tiene David Lynch, que sabéis que es este director de cine de Twin Peaks y El hombre elefante y tantas otras cosas. David Lynch es un practicante de la meditación y él tiene un libro que se llama Atrapa el pez dorado, que es muy fácil de leer, donde dice que si tú quieres pescar ideas pequeñas, por peces pequeños, es una metáfora, pues que bajando un poco a las profundidades de tu mente, pues que ya las pescas, ¿no?, esas ideas pequeñas. Pero si quieres pescar ideas grandes, gordas, tienes que bajar mucho más abajo. Es esta idea de la intuición, de conectar con nuestro interior de verdad, cosa que podemos hacer bastante poco en una sociedad que nos pide muchos resultados muy rápidos y a veces de forma superficial, ¿no?
hay que plantear entornos en los que responder preguntas, explorar, sea mucho más normal, ¿no? Hay un profesor en Harvard, que es Clayton Christensen, que dice: deberíamos tener tiempo para explotar entendiendo el día a día, lo que necesitamos hacer para obtener dinero y recursos para vivir, con explorar, que explorar es hacernos preguntas. Oye, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y deberíamos hacer otra cosa, y fíjate lo que hacen en este otro país, y bueno, este tipo de reflexiones, ¿no? Y esto debería estar un poco más sistematizado. Yo, por ejemplo, sin mis paseos sistemáticos por el bosque cada 2 o 3 días no podría vivir. Mis momentos zen son mis paseos. Pero es que además la neurociencia dice: si quieres ser más creativo, paséate por el bosque, así literalmente. Shelley Carson, una investigadora de Harvard con la que estoy muy en contacto, me dice: está claro que el color azul, por ejemplo, pasear por el bosque, este tipo de cosas facilitan muchísimo la creatividad. Tienes que encontrarlas, ¿no? A nivel individual, pero a nivel empresarial. Hay empresas que tienen espacios, decoración, arquitectura muy bien pensada para que la gente, ostras, encuentre un entorno más favorable. A mí me invitan muchas empresas a hablar de creatividad y de innovación y veo que todos los despachos son iguales, grises, la gente con corbata, les tocas así en los hombros y están rígidos, y digo: chicos, o empezáis por ahí, o si no, mucho no os voy a poder ayudar, me parece, ¿no? Bueno, algunos ejemplos, algunos los conoceréis seguramente. He intentado combinar ejemplos del mundo más cultural con ejemplos de otros sectores, porque creo que también es interesante saber qué hacen en otros sectores. El 70-20-10 es una cifra mágica en Google. El 70% tienes que dedicarlo a tu trabajo, el 20% a aprender cosas nuevas y el 10% a desarrollar sueños, ideas locas, absolutamente salvajes. Y se sabe que el 53% de los nuevos proyectos de Google surgen de este 10, ¿no? De estas ideas locas. En España en general, los jefes te dicen: oye, déjate de ideas locas y haz tu trabajo, por favor, que para eso te pago, ¿no? Tenemos que cambiar en todo esto, ¿no? En una de las empresas más innovadoras de todos los tiempos, que es 3M, pues también hay una regla del 15%. Dedica el 15% de tu tiempo a pensar, a darle vueltas a las cosas, ¿no? En una empresa de la que hablaremos más tarde, que es Gore-Tex o WL Gore, que hacen estos tejidos, en fin, que combinan impermeabilidad con transpiración, también dedican un 10% de su tiempo a proyectos fuera del presupuesto, proyectos raros, ideas locas, ideas peregrinas, ¿no? Creo que esto es algo a tener en cuenta, en catalán hay 2 palabras que son difícilmente traducibles, que son seny y rausha, quizá las conoceréis. Seny quiere decir juicio, hacer las cosas con sentido común y tal, y rausha es, arrebato, locura, cierta locura. Yo creo que hay que combinar las 2 cosas. Somos demasiado seny, somos demasiado juicio, y hay que también moverse un poco en el terreno de la locura, ¿no? Esto sería uno de los muchos ejemplos de empresas que entienden que el entorno es fundamental. Yo le doy mucha importancia a esto. Me acabo de pedir por Amazon un libro que os recomiendo, que se llama, a ver cómo se llama, I Wish I Worked There, me gustaría trabajar ahí, que son ejemplos de espacios de muchísimas empresas en todo el mundo donde, hombre, ostras, te das cuenta de que trabajar ahí es bastante distinto. Cuando hablas de esto a una pyme sin recursos y tal, te dice: bueno, pero nosotros no somos Lego, no somos Google, no somos Pixar. Ya lo sé, pero hazlo a tu escala, hazlo a tu medida. Lo importante es que captes el mensaje y que luego lo adaptes a tus posibilidades, a tu presupuesto, pero lo importante es el hecho, es el concepto zen, ¿no? No otra cosa. Bueno, ya tenemos tiempo para pensar, pero esto no es suficiente, sino que hay que pensar de una forma distinta, que es el pensamiento Po. Po es una palabra que inventó Edward de Bono, uno de los grandes expertos en pensamiento creativo de los últimos tiempos, que quiere decir provocación. En inglés sería provocative operation, operación provocativa, que quiere decir desafiar un convencionalismo. Por ejemplo, los zapatos tienen suelas. Pues entonces yo me planteo cómo sería un zapato sin suelas, ¿no? Esto sería trabajar con una provocación, construir una provocación, ¿no? ¿Cómo pensaríamos un zapato que no tuviera suelas? ¿O cómo haríamos un agua, que por cierto existe en Canadá, que no fuera transparente, sino que fuera opaca? En Canadá hay un agua que se llama BLK, que es negra, completamente negra, desafiando todas las convenciones posibles respecto al concepto de agua, ¿no?
Antes se hablaba de la mirada, ¿no? Es clave la mirada. Aquí tenéis una imagen que es, como sabéis, un cuadro de Magritte, es uno de mis artistas preferidos, donde se ve una pipa y luego un texto que en francés dice que esto no es una pipa, ceci n'est pas une pipe, ¿eh? Entonces, claro, una primera lectura evidente es esto es una contradicción, ¿eh? Esto es una pipa y aquí dice que no es una pipa, vaya tontería. Bueno, nivel 1 del análisis, ¿no? Pero si seguimos insistiendo, podemos acceder a un segundo nivel que es, bueno, si no es una pipa, ¿qué es? ¿No? Entonces empiezas a desarrollar tu imaginación. Bueno, gente que dice que aquí se podría poner una vela, yo qué sé, podría ser el pomo de una puerta, yo qué sé. Empiezas a pensar cosas que podría ser esto si no fuera una pipa. Pero hay un tercer nivel mucho más potente todavía, que es que esto no es ninguna pipa, esto es un dibujo, una representación, una imagen de una pipa, ¿eh? Por lo tanto, aquí no hay ninguna contradicción, esto es cierto, esto no es una pipa, no es este objeto físico que sirve para fumar, etc. El creativo aprende, no lo llevan los genes, aprende a ver las cosas que ve todo el mundo, pero a obtener conclusiones distintas. Creo que esto es fundamental y necesitamos mucha mayor gente con esta capacidad, ¿no? Desafiar los convencionalismos. ¿Por qué esto tiene que ser así? Cualquier innovación surge de una pregunta. ¿Por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué las botellas de agua están siempre cuando se sirven en posición vertical? ¿Podríamos hacer botellas oblicuas? ¿Podríamos hacer botellas horizontales? Podríamos, igual no, pero al menos explorarlo, porque si no lo exploramos nunca sabremos si esto puede ser o no. Esta actitud de cuestionamiento absoluto y constante, por eso la pregunta de si funciona, cámbialo, ¿no? Por eso esta reflexión de si funciona, cámbialo. Preguntarnos el porqué de las cosas, las famosas what if questions, ¿no? ¿Podría ser esto de otra manera? ¿Qué pasaría si hiciéramos el agua de color negro? ¿Qué pasaría si pusiéramos de moda unos zapatos que no tienen suela? En fin, cualquier pregunta imaginativa. Y hacemos todo esto no para hacernos los interesantes, sino para buscar diferenciación. La innovación es diferenciación. Es como yo consigo hacer cosas que no hace nadie. Y por lo tanto me distingo, me diferencio, en este sentido. Vamos a ver algunos ejemplos también. No sé si conocéis el trabajo de Theo Jansen, es un escultor cinético que se define él. Os sugiero, si podéis ver algún vídeo, él hace estas strand beasts, que le llama, que son bestias de playa, son esculturas hechas a base de unos tubos con aire comprimido que se mueven con el viento, ¿no? Y son como una especie de dinosaurios que se mueven por la playa espectaculares, ¿no? Él dice que las fronteras entre la ingeniería y el arte solo están en nuestra mente, que hay que ir más allá de esto, ¿no? Que se dedica a conseguir aquello que parece imposible, porque tú lo dejas esto en la playa y empieza a andar, por sí solo. Y de vez en cuando se para, a veces se estropea, pero él ha conseguido que no se estropee demasiado a menudo y entonces va andando por la playa. Es impresionante, ¿no? Estuvo invitado en unas jornadas en EADA y la gente salió de ahí, bueno, pensando que todo es posible, hay que pensar que todo es posible, porque si empezamos a pensar en términos de constraints, ¿no? Bueno, esto no, uy, esto seguro que no, uy, esto es imposible, uy, esto es muy difícil, que es lo que hacemos normalmente los humanos, entonces no innovaremos, Walt Disney decía, hay que soñar, hay que ser realista y hay que ser crítico y hay que crear un círculo que se retroalimente, ¿no? Pero si no soñamos no conseguiremos nunca. Esto es una sopa de Ferran Adrià del Bulli, pero parece como de fresa o tal, no, esto es una sopa no sé, de ternera o de no sé qué, es decir, Ferran Adrià consigue, vaya, porque ahora está preparando una nueva explosión de creatividad con su nuevo centro para la creatividad gastronómica. Ha conseguido realmente cosas que hace 15 años, bueno, parecían como imposibles o muy difíciles, ¿no? Una persona muy interesada por la química de pequeño, que tuvo la oportunidad, la suerte que hay que tener para ir aplicando todas estas cosas a la cocina, bueno, y lograr un reconocimiento realmente internacional, ¿no? Yo la primera vez que estuve en el Bulli, pues, me sorprendí porque me dieron un helado de pan con tomate, de pan tomàquet, ¿no? Pensé, un helado de pan con tomate, este tío está loco. Y me dieron una piruleta de remolacha.
piruleta de remolacha y una croqueta líquida que explotaba en la boca y que estabas como pendiente porque te decían cuidado porque cuando se la ponga en la boca le va a explotar, ¿no? Y, hostia, a ver qué pasa aquí, ¿no? Es decir, crea un ambiente de emoción, de experiencia mucho más allá de estrictamente de un restaurante, ¿no? Bueno, más cosas. La tercera estrategia sería tener en cuenta que estamos en un mundo ya tan interconectado a través de los medios de comunicación, pero sobre todo a través de la tecnología, de Internet, que la innovación ya no puede ser solo una cosa nuestra, una cosa interna, ¿eh? Esto es lo que se llama la Open Innovation, la innovación abierta, que es un término que ha popularizado en los últimos años Henry Chesbrough, que es un profesor californiano de Berkeley, ¿eh? Significa que para innovar tienes que contar con tu ecosistema, ¿no? Ya no innova el genio ahí en una habitacioncita, oh, he tenido una idea, estos momentos de epifanía creativa, que también están bien y que bienvenidos sean, pero que se innova mucho más a través del contacto, de la red, como dice Steven Johnson, de 2 o 3 corazonadas que se combinan y que dan como resultado algo mucho mejor, ¿no? Las personas creativas normalmente son muy curiosas, aprenden a mezclar cosas que no son fácilmente mezclables, esto que se conoce como hibridación en creatividad o en innovación. Son personas que, bueno, como decíamos antes, se preguntan, miran en otros mundos, miran en otras realidades. Reconoceréis seguramente aquí una historia de la innovación bastante conocida, que es el origen del velcro. Esto es una imagen ampliada de un velcro, pero el velcro fue ideado por un cazador, bueno, un empresario textil que se llamaba George de Mestral, que además era cazador y un día va a cazar con su perro y de repente ve que en sus pantalones y en el pelo del perro hay unas bolitas, ¿no? Y se le ocurre mirarlas, otra vez la mirada creativa, se le ocurre mirarlas a través del microscopio y descubre que hay unos, bueno, que estas Arctium lape que se llaman científicamente, tienen unos garfios muy potentes, en francés crochet, y que, bueno, se quedan muy adheridas al velour, terciopelo, digamos, o cualquier superficie así rugosa, y entonces ahí crea el velcro. Bueno, la innovación cada vez es más abierta, cada vez es más contacto, cada vez es más interacción. Hay que romper el paradigma de secretismos, patentes, etcétera, por un paradigma nuevo de conexión, de trabajar de forma interdisciplinar. Creo que esto es muy importante, ¿no? Y las tecnologías nos permiten hacer cosas que antes eran mucho más difíciles, que la inteligencia colectiva mejore nuestros productos, nuestros servicios, nuestras propuestas, trabajar con los clientes en tiempo real, co-crear todas estas nuevas figuras que están surgiendo y que son muy potentes y las sabemos utilizar de forma inteligente, ¿no? También. Esta es una universidad, no sé si habéis oído hablar, Peer-to-Peer University, que bueno, lo que hace es que pone el saber al alcance de todo el mundo, por ejemplo. Está en fase de desarrollo, pero cada vez tiene más presencia en Internet y es uno de los múltiples ejemplos de que todo se está abriendo, ¿no? De que ya los mundos cerrados. Yo soy catalán y en Cataluña, por ejemplo, teníamos las colonias textiles famosas, ¿no? Aquellas que eran mundos absolutamente cerrados, donde el amo, el jefe, controlaba incluso la moralidad de los trabajadores, ¿no? Pues eso ya afortunadamente ha desaparecido y estamos en un mundo mucho más abierto, donde la interacción es fundamental, ¿no? Y donde la tecnología es fundamental. El otro día leía que los ordenadores del futuro van a ser nada, vamos a ser nosotros vamos a ser ya el propio ordenador prácticamente, ¿no? No sé exactamente cómo, pero ya no vamos a tener algo, un aparato, un móvil, sino que, bueno, en fin, ya veremos, ¿no? Esto es una experiencia también con esta mentalidad abierta muy interesante que seguramente conoceréis, que es un festival paralelo al festival oficial de Edinburgh en Escocia en agosto, que es un festival que es el Fringe, que es un Open Arts Festival donde no hay jerarquía, y vamos a insistir en este tema de la jerarquía, porque creo que tenemos que reinventar las organizaciones para que sean más innovadoras, ¿no? Cualquier grupo puede presentar su propuesta, pero tiene que trabajarla de forma colaborativa. Tienes que ponerte en contacto con los periódicos locales, los propios locales, o conseguir que te dejen un trocito de calle para
para hacer la actuación. Es decir, es algo que no está dirigido desde arriba, con unas normas, con unas reglas y con unas indicaciones y con un funcionamiento jerárquico, sino que es una estructura que se organiza absolutamente de forma espontánea desde fuera. Y además ellos así lo quieren, dicen, nuestro trabajo es hacer lo mínimo como para que el festival funcione. No queremos dirigir el festival, ¿no? Este tipo de estructuras más difusas, este poder más difuso, está entrando con fuerza en el mundo de las organizaciones, en el mundo de la cultura en general, ¿no? Creo que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Esta es una empresa norteamericana también muy interesante porque es una empresa que hace bebidas de soda y de frutas, etcétera, pero que, bueno, se caracteriza por estar en comunión permanente con el entorno, ¿no? Entonces, la gente manda etiquetas, fotografías para las etiquetas, cada botella va con una etiqueta casi distinta, y hay una comunicación constante de los usuarios con la empresa, hasta el punto que la empresa dice, nuestro negocio ya no es tanto hacer bebidas, que evidentemente tenemos que hacerlas y buenas, porque si son una porquería no las va a comprar nadie, pero nuestro negocio es conectar la marca con el cliente. Si vais a la web johnsoda.com es impresionante porque aparece todo menos una empresa de cervezas o una web, de cervezas, de bebidas, o una web de bebidas, ¿no? Es este concepto de social business, ¿no? Donde creamos una comunidad con nuestro entorno que va mucho más allá de la simple expresión del producto o del servicio. Bueno, la cuarta estrategia es muy simple. Tenemos que aprender a trabajar en equipo de forma creativa. No sabemos, no nos enseñan en la escuela. En cambio hay otros países que sí. Antes hablaba de Suecia, también de IKEA. A veces en EADA tenemos alumnos suecos que nos dicen, no, nosotros todo esto lo hacemos en la escuela. En Singapur se enseña pensamiento creativo. En España creo que todavía tenemos una asignatura pendiente, ¿no? No sabemos pensar en equipo de forma creativa, con técnicas y metodologías potentes, ¿no? Por ejemplo, yuxtaponemos la idea con el juicio. Yo tengo una idea y alguien ya la está criticando automáticamente. No, esto no funcionará. Con esta tendencia al pensamiento negativo, crítico, cenizo, bueno, la investigación nos dice que hay que hacer todo lo contrario. Pasar por una fase más loca, la rausha, el todo es posible, vamos a imaginar qué es lo que sería posible. Y una vez has hecho eso y has generado decenas, centenares de ideas, dedícate entonces a criticarlas y a converger, ¿vale? Pero no lo hagas simultáneamente o no te dediques solo a la parte convergente, que es lo que hacemos muchas veces, porque no funciona, está bastante demostrado. Hay tres grandes problemas en el trabajo creativo en equipo, en las empresas y en las organizaciones. Los egos, yo tengo la mejor idea, a ti no te escucho, estoy centrado en mí mismo, por lo tanto no sé trabajar en equipo. La autocensura, que esto en neurología es la inhibición cognitiva, tenemos muchos miedos, tenemos que desinhibirnos cognitivamente, dejar que contenidos inconscientes afloren. Y hacemos todo lo contrario. Hay una parte de nuestro cerebro que está por aquí, encima de la oreja, que nos dice, cuidado, no hagas el ridículo, no hagas tonterías, sé serio, que estás en una empresa, que te están viendo, que está tu jefe, que te están controlando, no digas barbaridades, no seas tan fantasioso, te van a tomar por un niño. Y al final actuamos así. Por eso muchas veces las sesiones creativas no funcionan, porque están siendo protagonizadas por gente temerosa, gente muy poco imaginativa, ¿no? Y luego los juicios, es esta manía para enjuiciarlo todo. No, los creativity killers, los enemigos de la creatividad, ¿no? Esto no funcionará, esto ya hay una empresa que lo ha hecho y ha sido un desastre, esto es demasiado caro, es decir, los juicios automáticos negativos, ¿no? Cuando deberíamos centrarnos mucho más pues, en la cantidad de ideas, en trabajar con metodologías que nos faciliten el pensamiento divergente, el pensamiento lateral que dice Bono, el pensamiento provocativo, y luego, en todo caso, valorarlo, prototiparlo, experimentarlo y decidirte a algo, ¿no? Bueno, esto es un ejercicio que no sé si vale la pena hacerlo aquí, pero cuando le preguntas a un grupo de personas que tienen en común un libro, una cerveza y una cama, normalmente ves caras así un poco raras y gente que dice, no, pues yo no veo nada, o cuesta bastante, ¿no? Normalmente la gente apunta 2 o 3 cositas en su papel, yo les dejo 2 minutos
En cambio hay cientos de cosas, miles de cosas que tienen en común un libro, una cerveza y una cama. Pero nos falta mucho pensamiento analógico. Estamos muy mal los humanos, en general, de pensamiento analógico. Cuando, insisto, las neurociencias dicen creatividad es, en gran medida, pensamiento analógico, ¿eh? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?